El título de este capítulo es Punibilidad. Me voy a detener un instante en la palabra. Punibilidad es la posibilidad de aplicar pena. Sobre esto también ha habido algún debate de tipo doctrinario, fundamentalmente, porque algunos piensan que para definir el delito, eh, dicen que el delito es una acción típicamente antijurídica, culpable y punible. Yo creo que la manera en que está estructurado el programa que estoy desarrollando es más clara porque cuando hablé de la teoría del delito, hablé de 4 categorías: conducta o de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y hay casos en que el hecho sigue siendo un delito. O sea, es una acción, la acción es típica, y no hay causa de justificación que la ampare, y su autor es culpable, o dicho en términos más precisos, es posible formularle el juicio de reproche en que consiste la culpabilidad. Pero, por alguna disposición legal, que ahora voy a ejemplificar, el sujeto no es punible. Entonces, a esta cuestión está destinada este tramo de la charla. En primer lugar, puse como título Condiciones objetivas de punibilidad. Y quiero también detenerme brevemente en la denominación. Condición es aquello sin lo cual no se produce tal efecto. Clásico en materia jurídica es la conditio sine qua non. Y bueno, es una condición que en algunas figuras del Código Penal hace que si no concurre esa condición, la pena no se aplica. Y objetiva significa que es externa a los sentimientos, a los conocimientos, a los deseos de la gente. También, sin perjuicio de que hay debates sobre este tema, como en todos los temas vinculados al derecho y fundamentalmente al derecho penal, yo creo que un ejemplo de condición objetiva de punibilidad está en el delito de instigación o ayuda al suicidio, previsto por el artículo 83 del Código Penal. En esa figura, el código, el texto dice que será castigado aquel que instigare o ayudare a otro a suicidarse, y agrega, siempre que el suicidio haya sido intentado o consumado. Quiere decir que el autor de este delito lo que hace es instigar a la víctima para que se suicide o ayudarle a suicidarse. Pero solamente va a ser punido si aquel, a su vez, quiso matarse o consumó la muerte. Entonces, es un caso, me parece claro, de condición objetiva de punibilidad. Hay una condición que el suicidio ha sido intentado o consumado por parte del suicida, naturalmente, para que el autor de este delito pueda ser punido. Y a continuación aparece en el sumario excusas absolutorias. También conviene explicar la idea que encierra las 2 palabras. Excusas es porque en algún caso también el sujeto ha realizado un acto que es típico, antijurídico, el sujeto es motivo o es posible formularle el reproche, sin embargo, no se le aplica pena. Una excusa absolutoria que existe en la parte general del Código, en el libro primero, es justamente el desistimiento de la tentativa. O sea, el individuo comenzó a ejecutar los actos propios del delito de tentativa,
aclaro que digo delito en tentativa, porque la tentativa es un delito a su vez, ¿no? Pero dice el código también que si desiste voluntariamente de la tentativa, no será sujeto de pena. Y hay varias otras excusas absolutorias en el Código Penal, y voy a utilizar como ejemplo la excusa absolutoria que abarca, en algunos casos, el título de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, el hurto entre parientes próximos. También voy a dar un ejemplo y lo relaciono con lo que dije antes, vinculado a la participación criminal y a la comunicación de las circunstancias, y lo voy a dar con una cuestión imaginaria. Supongamos que hay un joven, pensemos un joven de unos 15, 16 años, un poco más quizás, para que sea punible, ¿no? Como de 17 años, que quiere sacarle dinero al padre de la billetera que guarda en el cajón de la mesita de luz. Y le pide ayuda a un amigo para que se quede como campana para ver si el padre vuelve o no a la casa en el momento que está haciendo el hurto. De acuerdo al precepto del Código Penal, el hurto que comete el hijo no es punible. Pero esa impunidad no abarca al partícipe. O sea, al amigo que se quedó vigilando que no viniese el padre, ese es punible. Entonces, el meollo de esta cuestión está en por qué la ley incluye excusas absolutorias. Estoy absolutamente convencido que no hay una razón estrictamente jurídica para esto, sino que son razones de política criminal. Cuando hablé de desistimiento de la tentativa, usé una frase clásica que dice: a enemigo que huye, puente de plata. Entonces es facilitar y en cierta forma premiar a aquel individuo que quiso hacer algo y él mismo se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces no es necesario un refuerzo de una pena para que esta forma de internalizar la norma sea más eficaz. Y en el caso de la excusa absolutoria del hurto y demás, de algunos otros delitos contra la propiedad entre parientes próximos, la razón que tuvo el legislador para incluir estas excusas absolutorias es que es preferible que estos casos queden en el ámbito familiar y no que se transformen en un caso penal y eventualmente lleguen a la condena, por ejemplo en el caso del hijo que está usado como ejemplo. Las otras dos partes de este capítulo se refieren a las acciones penales. Acá tengo que decir también que el uso de la palabra acción no es el mismo, o el significado no es el mismo, que el significado que tiene el concepto acción en la teoría del delito. Cuando estudiamos la teoría del delito y hablamos de acción, dijimos es un movimiento humano, voluntario, etc. En este caso se refiere el poner en marcha los mecanismos que tiene el Estado para llegar a descubrir y en su caso castigar a las personas que han cometido un hecho delictivo. Está bien expresada la palabra acción, porque acción es movimiento. Y justamente, ¿quién y en qué caso se pone en movimiento el aparato estatal en los delitos que ahora voy a mencionar? Nuestro código, los autores del código y los proyectistas del código tuvieron que resolver un problema constitucional previo. Porque nuestra Constitución dice que las provincias delegaron en 1853 al gobierno federal
la posibilidad de dictar el Código Penal. Y se reservaron todos aquellos poderes no delegados. Entonces la incógnita a develar es el tema de las acciones penales, la forma de las acciones penales. ¿Es un tema realmente penal, propiamente penal, digamos, derecho penal de fondo? ¿Puede integrar el Código Penal? ¿O es una materia procesal y consecuentemente queda reservada a los poderes locales? A las provincias de aquel entonces tenemos que agregar hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El legislador ha optado por incluir en el Código Penal disposiciones sobre el ejercicio de la acción penal. Tengo que reflexionar ahora sobre un fenómeno que se está produciendo, porque las provincias, los entes autónomos, están modificando sus legislaciones penales y están en cierta forma retomando el poder que en su momento la nación adquirió de dictar el Código Penal. Son detalles que llevarían tiempo explicarlo minuciosamente. Y en general, el orden general es que los delitos son de acción pública. O sea, son perseguibles de oficio, todos los delitos, salvo excepciones. Una excepción son los delitos dependientes de instancia privada. Esto quiere decir que el Estado no puede empezar a actuar, ya sea el Ministerio Público, el juez de instrucción o la autoridad en general del lugar de que se trate, no puede empezar a actuar si no hay denuncia del agraviado o de las personas a que se refiere el Código Penal en la disposición respectiva. También quiero aclarar que el anteproyecto de reforma del Código Penal, que en este momento se está debatiendo, por lo menos en el ámbito de las universidades, agrega a los delitos que ya tenía el texto del Código Penal del 21 y los sucesivas reformas que tuvo, agrega muchos delitos que transforma ahora en delitos dependientes de instancia privada. Esto puede significar a los efectos prácticos una diferencia bastante importante, porque primero que ya el Estado no tendría necesidad, por lo dice él, de actuar siempre, sino salvo que se lo pida el interesado. Y por último, hay delitos que son delitos de acción privada. Los delitos de acción privada son delitos que exigen del interesado, del agraviado en su caso, que él mismo inste el procedimiento, fundamentalmente a través de la querella. O sea, el Estado no va a actuar, ni siquiera aunque haya una denuncia. El individuo, por más que denuncie que lo han injuriado, por ejemplo, la policía o el fiscal o el juez de instrucción no va a actuar y le va a decir, bueno, fíjese en el código que le exige, en este caso de los delitos, que usted inste el procedimiento a través de una querella. Bueno, entonces estas son las formas de aparición de las acciones penales. Finalmente, una referencia breve a cómo se extinguen las acciones penales, en primer lugar. Las acciones penales se extinguen por muerte del imputado, obviamente. En nuestro sistema penal constitucional, la pena es personal e intransferible, y decir que si el sujeto muere, cesa el procedimiento. Cesa la posibilidad del Estado de seguir adelante con el procedimiento. Se extingue también por amnistía. Este es un caso en que, obviamente por disposiciones de la misma Constitución, el Congreso de la Nación decide sancionar una ley de amnistía.
Fundamentalmente, la razón de esto son cuestiones políticas. O sea, una vez que pasa una circunstancia que ha conmovido a la ciudadanía y se decide que no conviene seguir adelante con los procesos, se dicta una ley de amnistía. Anoté también la renuncia del agraviado, justamente en los delitos de acción privada. Si el agraviado renuncia a la acción, obviamente no puede continuar. Esto en las querellas es notorio porque el sujeto que querella tiene que llevar adelante el procedimiento, hacer los actos procesales necesarios para llegar en su caso a la sentencia. Si no lo hace o renuncia, la acción queda extinguida. Se extingue también por la oblación voluntaria de la multa. Hay una disposición del Código que permite, en los delitos reprimidos con pena de multa, que el sujeto que va eventualmente a ser castigado si sigue adelante el proceso, pueda pagar y con el pago se extingue también la acción penal. Se extingue también por la prescripción. La prescripción, como los que están en el ámbito de derecho saben, la prescripción es el efecto que produce el transcurso del tiempo que hace que desaparezca, en su caso, el interés público en cuanto a la acción penal de seguir adelante el procedimiento. Nosotros en nuestro Código Penal tenemos cláusulas respecto de la extinción, de la acción por prescripción, cláusulas que hablan de la suspensión en un caso, de la interrupción en otro. Yo no voy a decir puntualmente los preceptos del Código Penal porque cualquiera puede consultarlos, pero sí me interesa poner el acento en una reforma que es muy importante y muy significativa a los efectos procesales, porque el Código en su versión actual ha corregido una expresión que era una expresión funesta para el justiciable, que era la expresión secuela del juicio. O sea, no se podía operar la prescripción siempre que el juez hiciese algún acto procesal que permitiese inferir que el juicio seguía adelante. Entonces era una forma de eternizar los procesos, porque era suficiente con que el juez dictase una providencia para que el proceso siguiese. Y por supuesto la suerte del justiciable se prolongaba en el tiempo y la angustia, por supuesto. Hoy se han fijado exactamente cuáles son las circunstancias procesales que esto ameritan o indican. Con lo cual, a mi juicio, se ha dado un paso importante en favor de la seguridad jurídica. Por último, puse en este sumario de este capítulo la extinción de las penas. Así como se extingue la potestad del Estado de punir, se extingue la acción penal, o sea, el movimiento del aparato estatal no puede seguir adelante, se extinguen las penas. En algún caso en que se ha dictado una sentencia, la sentencia impone una pena, de todas maneras la pena también cesa. Y las circunstancias de extinción de la pena son la muerte, o sea, la muerte del penado, obviamente hace cesar la pena. En nuestro país no hay, históricamente tiene que ser así en la época moderna, y no puede haber ninguna consecuencia que se extienda más allá de la vida. La amnistía, que ya me referí hace un rato. El indulto, que todos sabemos, el indulto es el ejercicio de un poder que tiene en este caso el Ejecutivo, que es una especie de gracia que tenía el soberano, el monarca supremo. Gracia significa aquello que no tiene contraprestación, o sea, porque él tenía la potestad de hacerlo, lo hacía. Hoy esa potestad se le otorga, de acuerdo a la Constitución, al Poder Ejecutivo.
y, y al Poder Ejecutivo Nacional en cuanto a la aplicación de los delitos federales y al Poder Ejecutivo de las respectivas jurisdicciones o entes autónomos en el caso del gobernador o el jefe de gobierno. Siempre refiriéndome en este caso a la extinción de la pena, tengo que mencionar solamente a la prescripción. Antes, en relación a la acción, dije que el transcurso del tiempo tiene sus defectos y también en este caso el transcurso del tiempo tiene sus efectos respecto de la pena. Lo que quiere decir que si el Estado ha condenado a alguien y condenado a cumplir una pena, y el Estado no ejecuta la sentencia, por las razones que fuera, transcurrido el término legal, ya no puede hacerlo. En este caso, la pena se extingue, como se extinguen todas las consecuencias. La prescripción, entiendo, es un instituto muy importante en derecho, y en derecho penal es obvio, porque confiere seguridad jurídica. Así que confiere seguridad jurídica a aquel individuo que no puede estar eternamente sometido a un proceso penal. En algún momento tiene el Estado que decir, bueno, o lo llevo adelante como corresponde, dentro de los términos procesales correctos, o si no, la acción queda extinguida. Y lo mismo ocurre con respecto de la pena. Si el Estado no tiene capacidad para aplicar concretamente la pena y quiere hacerlo, cuando ha descubierto, por ejemplo, al individuo que estaba oculto en algún lugar y ha pasado el tiempo que el Código está estableciendo para la prescripción, ya no tiene posibilidad de aplicarlo. Quiero hacer un breve comentario respecto de esto porque creo que el instituto de la prescripción es un instituto que hay que preservar. Por eso me parece que no va en el camino correcto declarar, incluso hasta legislativamente, que algunos hechos y algunas sentencias, algunas penas son imprescriptibles. Porque si el Estado no tiene capacidad para llevar adelante el proceso o no tiene capacidad para aplicar concretamente la pena, su potestad termina.